FM 89.1, Radio Universidad. Tenemos en línea a Juan Carlos Alderete de la corriente clasista y combativa. ¿Qué tal, Alderete? María Braga lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se siente aliviado, Alderete? Como dijo el presidente, qué alivio con todas estas medidas. La verdad que es un gobierno mentiroso e inmoral. Miente permanentemente. Ahora resulta que para comer hay que sacar crédito. Y ese crédito, por supuesto, ¿cuánto no va a durar? Aquel que tiene la posibilidad de sacar crédito. Pero aquellos que no tienen posibilidad de sacar crédito ninguno, va a estar muy mal. Porque lo que nos habla es justamente de que está destruyendo la producción, el comercio, el consumo interno, el salario se ha devaluado de tal manera que no es lo mismo que el precio cuidado con el gobierno anterior, porque el precio cuidado del gobierno anterior, los salarios siempre han estado por arriba de la inflación. Por lo tanto, es decir, y acá no se habla del hambre, no, el gobierno no habla de hambre, y realmente se está pasando una situación dramática, porque cada vez hay más despidos, los despidos de los compañeros no cobran la indemnización, por lo menos la indemnización puede durar algunos meses, 1, 2 meses o 3 meses más para poder soportar la comida de la familia. Es decir, ya hemos destetado nosotros en cantidad de provincias, lamentablemente, de que los chicos están desnutridos, con grado de nutrición. Estamos hablando de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de las personas mayores, aquellos que son jubilados que cobran un poquito más de 10.000 pesos, ¿no? Alderete, esto parece como si a alguien lo están golpeando, lo están pegando latigazos y de repente dicen, bueno, ahora te voy a dejar de pegar y uno dice, qué alivio, ¿no? ¿Dónde está el beneficio, no? En dejar de que lo golpeen. Sí. Y además, ahora todavía falta un nuevo paquete de aumentos que sí van a entrar, o sea, no van a seguir aumentando, pero las tarifas y demás, los aumentos de mayo van a seguir estando, la inflación va a ser alarmante el próximo mes. Y aparte es una mentira tremenda, porque hablan de que es una medida nacional. Ahora las provincias tendrán que también adherir a este programa. ¿De qué me están hablando? Es decir, un engaño tremendo. A todo efecto, esto es parte de la campaña electoral, ya lo hemos vivido en otros momentos también. Así que nosotros decimos, bueno, nosotros también tenemos que empezarnos a endurecer, porque los latigazos que han dejado marca y que realmente no se curan esas heridas, nosotros también dijimos, vamos a pararnos firme, porque realmente pararnos firme, ¿qué quiere decir? También va a ser con una suerte o una serie de medidas que vamos a tomar nosotros que van a ser duras, que van a ser prolongadas también porque el gobierno se va a seguir tapando los oídos y los ojos para ver la realidad y para escuchar lo que realmente a la gente le pasa, ¿no? ¿Qué es lo que le está pasando a la gente? Porque a veces la gente abre la heladera y ve lo que tiene y lo que no tiene, abre sus bolsillos y ve lo que tiene y lo que no tiene, pero parece que a veces a la hora de opinar o a la hora de votar, no sé si olvida, no sabemos bajo qué criterio la gente decide esto. Muchas veces quizás la gente de clase media que todavía puede pagar, todavía puede comer, ¿no? A veces no sé si desconoce o desoye la situación de los que más necesitan. ¿Cuál es esa situación? ¿Qué es lo que ustedes ven a diario? La capa media de nuestra sociedad también está golpeada duramente con esta inflación. Y pero algunos todavía comen. Exactamente, si sí. Lo que pueden evitar a lo mejor de cambiar el auto, te pueden evitar de salir fin de semana, que ya es un problema, porque uno, ¿por qué trabaja? Trabaja justamente para dar una diversión a la familia, para salir a comer, aunque sea una vez por mes, evitarse todo eso, cambiar la obra social, porque la obra social que tenía es muy cara, es decir, se evitan gastos, pero aquel que no tiene trabajo realmente entra en una desesperación tremenda. Es decir, se nota muchísimo que hay mucho enojo. En una parte, aquel que no tiene nada, ya no solo odio, sino que empieza a ver bronca. Es decir, bronca porque le mienten, bronca porque escucha que ya estamos en un camino rumbo a la felicidad, ya pasamos lo peor, pero lo peor sigue viniendo, y la gente sigue soportando, ¿no? Alderete, ¿qué tal? Buenas tardes, Mauro Jardón lo saluda. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. A todo esto, digo, usted como dirigente, como representante también de un grupo muy importante, digo, ¿qué piensa del movimiento obrero, no? Digo, ya se ha planteado este paro para el 30 de abril, la CGT ha dicho que no iba a adherir. ¿Cómo está analizando esta situación? Bueno,
No, lo que ha parecido a lo que ha sido en los 90, cuando nosotros también éramos integrantes del MTA, el Movimiento de Trabajadores Argentinos, que varios gremios que salían a luchar y otros que se quedaban a mirarla porque tenían negocio o porque tenían carpeta de gobierno o porque era más negocio que el gobierno le diera la plata de la obra social que trabaja, justamente luchar para que no queden sin trabajo los trabajadores, luchar para que el salario no pierda ante la devaluación. Es decir, por eso nosotros coincidimos con la corriente federal que el lunes nos vamos a reunir para ver cuál va a ser la metodología del paro del día 30, ¿no? Ustedes van a estar participando entonces de esta movilización. Sí, sí. ¿Tienen pensado algo aquí en La Matanza específicamente o simplemente esta adhesión a nivel nosotros nacional? lo vamos a proponer que en todo el país las organizaciones, vamos a bloquear también, porque para hacerle ver a aquellos dirigentes que negocian y negocian, se olvidan de la gente, también de decir que acá, culpa de ellos que no defendieron nuestros puestos de trabajo, cada vez hay más desocupados, hay un ejército de desocupados fenomenal, en lo cual eso manda a la desesperación a la familia, ¿no? No solamente hay muchos desocupados, lo que hablábamos el otro día también aquí en el programa, la gente que tiene trabajo quiere cuidarlo, tiene temor, hay muchos que si tienen transporte ese día van a ir a trabajar por miedo, ¿no? Porque le dicen, bueno, está bien, no querés venir a trabajar, te vas a adherir al paro, hay una lista de personas que quieren tu puesto de trabajo, ¿no? Si te tenés que quedar más tarde y bueno, te exigen quedarte más tarde, empiezan a aparecer un montón de cosas que degradan también la situación del trabajador ante un contexto de crisis como esta. Exactamente, y eso es la culpabilidad de la dirección de la CGT, porque la CGT le sacó el cuerpo también y no van a tener tampoco legalidad, le van a decretar seguramente ilegal a este paro, ¿no? Es decir, pero claro, sucede cuando a nosotros al principio nos insultaban mucho, que creo que cada vez menos, pero que nos insultaban sin ver que realmente cuando uno queda sin trabajo lo mandan a la desesperación y uno se pone desesperado porque uno que está acostumbrado a trabajar toda la vida y que ha mantenido toda la vida a su familia, de repente se queda sin nada. Y en eso, es decir, ¿qué camino tomo? Me encuentro desesperado porque inclusive el propio gremio, en lo cual uno ha aportado todo el tiempo que ha trabajado, lo deja en banda, ni siquiera la obra social para la familia, ¿no? Claro. Y creo que de eso muchas veces el individualismo, el que tiene para comer no mira con aquel que ha quedado sin trabajo y no tiene para comer, ¿no? Alderete, usted decía recién la gente que nos insultaba, que no nos comprendía. En el último tiempo notan un poco más de empatía con la gente cuando hay un corte, cuando hay una movilización. Uno lo ha notado, por ejemplo, con el reclamo docente, que antes era un escándalo de las mamás y los papás cuando los chicos no tenían clase y de repente han empezado a comprender un poco más la situación. ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Sienten que la gente empatiza un poco más con la situación y comprende la lucha de ustedes? Va comprendiendo porque lo hemos vivido el año pasado en la marcha federal, distintos sectores también que nos acompañaron en esa marcha federal, que hemos recorrido todo el país, haciendo actos en todo el país. Ahí se notó muchísimo que el comercio y la pyme nos acompañaron permanentemente e inclusive muchos de ellos se han venido desde el norte, desde el sur, en la marcha federal que realizamos, ¿no? Y gracias también a una gran parte de la sociedad, debo decir, de que gracias a ello también que hemos logrado la ley de emergencia social el año pasado. Es decir, por esa razón es que seguimos insistiendo que el gobierno que cortó el diálogo, es decir, ante la interna feroz que tiene también el poder, el gobierno, en el caso de la ministra Stanley con la ministra Bullrich, es decir, en lo cual se ha dejado de tener esas reuniones que teníamos junto con la iglesia, las organizaciones, buscando, aunque sea un paliativo ante la difícil situación que atraviesan miles de familias, ¿no? Hablando de cuestiones que tienen que ver con la empatía, nosotros sabemos que conocemos la opinión de mucha gente que nos ha escrito aquí, que escucha el programa, además, algunos en favor, otros en contra de lo que son los beneficios, los planes sociales. Sabemos que la situación de los beneficiarios de los planes sociales está muy complicada en estos tiempos, algunos los han perdido, otros no les alcanza absolutamente para nada. ¿Ustedes creen que puede llegar a haber una comprensión por parte de la sociedad de la necesidad de esta ayuda social? Porque ha sido un discurso muy de campaña también, ¿no? De esto de mantener vagos, hay mucha gente que sigue sosteniendo eso todavía. Sí, nosotros vamos a salir, en estos días vamos a salir a propagandizar lo que hemos hecho nosotros acá en La Matanza, sí, con esa prueba piloto de que continuó con la cloaca, la red de troncales de cloaca y de agua. Nuestra organización fue la primera que comenzó
en lo cual también le vamos a informar que culpa del gobierno de Macri, que 2 veces hizo caer la licitación que ya había sido otorgada y todo para la planta de tratamiento acá en Gregorio de la Ferrer, justamente culpa de eso, en el 2016 había quedado la segunda licitación, culpa de que no se hizo esa planta de tratamiento de aguas cloacales, van a quedar sin la posibilidad de conectarse Virrey del Pino, González Catán, parte de Rafael Castillo y parte de Gregorio de la Ferrer a las cloacas. Es decir, en las redes que ya están hechas, pero no van a ser, con el agravante de que las napas freáticas empiezan a subir, porque el agua extraída del acuífero, eso queda en el aire, ¿no? Alderete, ¿cuál es la mirada que tienen ustedes con la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional? Porque imagino yo que saber que se paga tanto de intereses de deuda, se sigue tomando deuda y esto no llega a la gente que no tiene para comer, que está pasando hambre. ¿Qué va a pasar en el próximo gobierno a quien le toque? Porque ¿qué va a suceder? El gobierno que viene de transición, el gobierno tiene que tomar medidas, es decir, aquellos que están de desacuerdo o acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que se pague la deuda que hemos contraído. Es decir, hay que decirle al fondo, si nosotros vamos a tomar esta medida para realmente empezar a defender la producción, a defender el consumo, los salarios, la salud, la educación, y vamos a ver en qué momento le empezamos a pagar a ustedes y vamos a revisar también esa deuda, cómo se contrajo esa deuda y dónde fue a parar ese dinero de la deuda, ¿no? Lo han hecho en todo lado que intervino el Fondo Monetario Internacional y le fue muy mal a esos pueblos, ¿no? Salvo Portugal, que ha hecho una negociación de este tipo, es decir, primero vamos a empezar a solucionar el problema nuestro y después vamos a ver de cómo pagamos, ¿no? Hay prioridades, ¿no? Y la prioridad es el hambre de la gente. Es la emergencia, hay una emergencia y el gobierno de transición, que sea que el que venga, de otro tinte político, por supuesto que el que actual, tiene que tomar alguna medida de emergencia. Y creo que tiene que ser un gobierno de coalición, tiene que ser un gobierno amplio, para realmente que tenga otro rumbo en nuestro país, porque con este rumbo realmente vamos a quedar 20 millones fuera del mapa de nuestro país, ¿no? Alderete, muchísimas gracias por esta comunicación, ¿eh? Un abrazo. No, al contrario, muy buenas tardes. Dialogamos con Juan Carlos Alderete, representante de la corriente clasista y combativa, acerca de los anuncios que realizó el gobierno bajo esta palabra que nombró tantas veces el presidente, alivio, que evidentemente no alivia a nadie. Vamos a seguir repasando un poquito estos aumentos, estos anuncios. Porque también tenemos que hablar de los aumentos. Sé que ayer uno de los oyentes nos había preguntado cuáles eran los productos que más habían aumentado, justo al cierre del programa. Habíamos comentado en líneas generales algunos. Bueno, hay alimentos, ¿no?, que aumentaron muchísimo y de esto vamos a estar hablando también. Porque por un lado está este acuerdo de caballeros, pero por otro lado los aumentos siguen existiendo. Hacemos la pausa, en un ratito volvemos. No te vayas. La radio es otra forma de escuchar el mundo. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.